En una llanura envuelta en la bruma de una mañana de junio de 1314, la historia se detiene para presenciar un duelo que lo encapsula todo. Un caballero inglés, Sir Henry de Bohun, es una aparición de acero pulido montado sobre un enorme caballo de guerra, una montaña de músculo y furia. Baja su pesada lanza, apuntando con una certeza absoluta, pues su objetivo parece una presa fácil. Un único hombre sobre un corcel mucho más pequeño, armado no con una lanza de caballero, sino con una simple hacha de batalla. Este no es solo un choque entre dos hombres, es la arrogancia de un imperio concentrada en la punta de una lanza, cargando contra la indomable determinación de un rey fugitivo. En este instante, en este campo encharcado a las afueras del castillo de Stirling, se decidirá algo más que la vida de dos guerreros. Se decidirá el destino de una nación. El avance de Bohun es un insulto de acero, una demostración de desprecio por parte del ejército más poderoso de Europa. Para los tintos ingleses, los escoceses que tienen enfrente no son un ejército, sino una turba de rebeldes liderada por un traidor excomulgado. La carga del caballero no es un acto de guerra, es una ejecución simbólica, diseñada para quebrar la moral de los escoceses antes incluso de que la verdadera batalla comience. Para las filas escocesas, el momento es de un terror paralizante. Observan cómo su rey, el último símbolo de su lucha por la libertad, se enfrenta a una aniquilación casi segura. Es la imagen de su propia lucha, superados en armamento, en número y en recursos, enfrentándose a un gigante aparentemente invencible que ha venido a aplastarlos. Pero la historia que se escribirá en este campo de batalla no será una de fuerza bruta, sino de intelecto astuto. Robert de Bruce no derrotó a Inglaterra en una lucha justa, la atrajo a una trampa mortal diseñada por él mismo. Comprendió que no podía ganar enfrentándose al poder inglés en sus propios términos. Por ello, eligió meticulosamente el terreno y lo preparó con fosos ocultos y estacas afiladas, neutralizando deliberadamente las dos mayores armas de Inglaterra, su temible caballería pesada y sus letales arqueros de arco largo. Al hacerlo, obligó al ejército más formidable de la cristiandad a luchar en un escenario de pesadilla, en las condiciones de Escocia, transformando su abrumadora fuerza en una debilidad caótica y fatal, y preparando el escenario para una de las mayores sorpresas de la historia militar. En el corazón de la resistencia escocesa se encuentra una figura forjada en el fuego de la adversidad. El rey Robert de Bruce no es un monarca sentado en un trono dorado, sino un rey fugitivo, excomulgado por la Iglesia y cazado como un animal durante años por los ingleses. Ha conocido la derrota, la traición y la desesperación, pero su voluntad se ha endurecido como el acero de las Highlands. Ahora está acorralado. El castillo de Stirling, el último gran bastión en manos escocesas, está bajo asedio, y Bruce ha jurado enfrentarse al ejército inglés en campo abierto para levantarlo. Su estado emocional es el de un hombre que ha apostado su vida, su alma y el futuro de su nación en un solo y desesperado lanzamiento de dados. Para él no hay retirada ni rendición. Solo existe la victoria o la aniquilación total. Su ejército es un reflejo de su propia causa, superado en número, pero indomable en espíritu. Reúne entre 6.000 y 10.000 hombres, una fuerza modesta comparada con la hueste inglesa. La inmensa mayoría son soldados de infantería, hombres comunes, granjeros, pastores y artesanos, armados con largas picas de madera y una fe inquebrantable en su rey. Su principal táctica de combate es el schiltron, una formidable formación de erizo, una falange circular de lanzas que presenta una pared de puntas de acero en todas direcciones, casi impenetrable para la caballería. No luchan por oro ni por gloria, sino por algo mucho más primordial, la supervivencia de Escocia como una nación independiente. Es un ejército que defiende sus hogares, su libertad y a su rey proscrito. Frente a ellos avanza la personificación del poder imperial, el rey Eduardo II de Inglaterra. Es un hombre que vive a la sombra de su padre, el legendario Eduardo I, conocido como el martillo de los escoceses. Desesperado por forjar su propia reputación y aplastar la rebelión de una vez por todas, Eduardo II ha reunido el ejército más grande que jamás haya invadido Escocia. Su mentalidad es la de una arrogancia imperial absoluta,
Una confianza ciega en que la fuerza bruta y el derecho divino de su corona son suficientes para barrer a los rebeldes escoceses del mapa. Desprecia a Robert de Bruce como un traidor y subestima por completo la capacidad de lucha, la inteligencia y la determinación de la nación que ha venido a someter. La fuerza inglesa es un espectáculo de poder militar medieval. Entre 20 y 25 mil hombres marchan bajo el estandarte de los Tres Leones, un ejército profesional y bien equipado. Su punta de lanza son más de 2.000 caballeros pesados, la élite acorazada de la cristiandad, una fuerza de choque considerada la más temible de Europa, capaz de aplastar cualquier línea de infantería. A su lado, miles de arqueros galeses portan el arco largo, el arma de proyectiles más devastadora de la época, capaz de desatar una lluvia de muerte que puede destrozar formaciones enemigas antes incluso de que lleguen al combate. Para Eduardo II, la victoria no es una posibilidad, es una certeza matemática. No ha venido a luchar una batalla, ha venido a celebrar una ejecución. El tablero de ajedrez para esta confrontación final es elegido no por el rey inglés, sino por el escocés. Bruce establece sus líneas en los campos al sur del castillo de Stirling, un terreno atravesado por un arroyo sinuoso conocido como el Bannockburn. El área es una trampa natural, una mezcla de marismas, bosques densos y riberas empinadas. Bruce, un maestro del terreno, entiende que este paisaje es un veneno para el principal activo de Inglaterra. El suelo blando y pantanoso anularía la potencia de la carga de la caballería pesada, haciendo que los enormes caballos de guerra se atascaran en el lodo, y el frente de batalla, estrechado por los bosques y el arroyo, impediría que el ejército inglés desplegara su abrumadora superioridad numérica. El propio campo de batalla se convierte en el arma más letal de Bruce, un aliado silencioso que esperará para engullir la arrogancia inglesa. Pero Bruce no confía solo en la naturaleza, la mejora con el ingenio humano. En la antigua calzada romana que el ejército inglés inevitablemente usaría para acercarse a su posición, ordena a sus hombres que lleven a cabo una tarea agotadora y secreta. Cientos de fosos, de la profundidad de la rodilla de un hombre, son cavados en el suelo. Estas trampas, conocidas como pots, son luego cubiertas ingeniosamente con ramas y césped, haciéndolas invisibles para un ojo inexperto. El objetivo es diabólicamente simple: no detener la carga de la caballería, sino destrozarla. Los caballos de guerra, al galopar a toda velocidad, se romperían las patas en los agujeros ocultos, arrojando a sus jinetes con armadura al suelo y convirtiendo la carga más temida de Europa en un caos de huesos rotos y pánico antes de que una sola lanza escocesa entrara en juego. La tarde del 23 de junio, la vanguardia inglesa llega al campo. Montado en un pequeño palafrén y armado solo con un hacha de batalla, Robert de Bruce inspecciona sus líneas, una figura solitaria frente a la marea que se aproxima. Desde las filas inglesas, un caballero llamado Sir Henry de Bohun lo reconoce. Viendo la oportunidad de alcanzar la gloria eterna y terminar la guerra de un solo golpe, baja su pesada lanza y espolea a su enorme caballo de guerra en una carga atronadora. El duelo es la batalla en miniatura, la fuerza acorazada de un imperio contra la determinación de un rey fugitivo. Todo el ejército escocés contiene la respiración, observando a su rey enfrentarse a una muerte casi segura. Bruce no huye. Con una calma que parece sobrenatural, espera a que el caballero esté a punto de empalarlo. En el último instante posible, gira bruscamente su ágil montura, esquivando la punta de la lanza por centímetros. Mientras de Bohun pasa de largo, incapaz de frenar su impulso, Bruce se alza en sus estribos, canalizando toda la fuerza de su cuerpo en un solo y preciso movimiento. El hacha de batalla desciende en un arco letal y se estrella contra el yelmo de Sir Henry, partiéndolo a él y al cráneo que contenía. El caballero inglés se desploma de su silla, muerto antes de tocar el suelo. El silencio atónito en el campo de batalla es roto por un rugido ensordecedor de las filas escocesas. El impacto de este duelo singular es inmenso. Para los escoceses, es una señal divina, una demostración electrizante de la destreza y el coraje de su rey, que envía una oleada de moral y confianza a través de sus filas. Si su rey podía derrotar a un campeón inglés de esa manera, entonces ellos, su ejército, también podrían hacerlo. Para los ingleses, es un presagio terrible.
La visión de uno de sus orgullosos caballeros siendo abatido tan fácilmente por el rey rebelde es un golpe psicológico humillante y desconcertante. El hacha de Bruce no solo ha roto un cráneo, ha roto el aura de invencibilidad inglesa. La batalla apenas ha comenzado, y Escocia ya ha ganado el primer y crucial enfrentamiento. Poco después, la caballería inglesa, ansiosa por vengar la humillación de Bohun, lanza una carga masiva. Es exactamente lo que Bruce esperaba. Cientos de los mejores caballeros de Inglaterra galopan a toda velocidad por la calzada romana, una avalancha de acero destinada a aplastar la línea escocesa. Pero entonces, la trampa de Bruce se activa. Los caballos de la primera línea tropiezan y caen con las patas rotas en los fosos ocultos, creando una barrera de cuerpos de hombres y animales que hace tropezar a los que vienen detrás. El impulso de la carga se desvanece instantáneamente, reemplazado por la confusión y el caos. La poderosa vanguardia inglesa se convierte en un enredo de armaduras y caballos heridos, completamente desorganizada e impotente. Los caballeros que logran evitar los fosos se encuentran en el terreno pantanoso que Bruce había elegido. Sus pesados caballos de guerra se hunden en el barro, perdiendo toda su velocidad y convirtiéndose en blancos fáciles. Es entonces cuando se enfrentan a los Schiltrons. Las formaciones escocesas se mantienen firmes, una muralla de picas de casi 5 metros de largo que ningún caballo se atreverá a cargar. Los lanceros escoceses, en una disciplina de hierro, avanzan lentamente y comienzan a masacrar a los caballeros ingleses atascados e inmovilizados. La escena es una carnicería. Los orgullosos señores de Inglaterra son arrancados de sus sillas y asesinados en el barro. El primer día de batalla termina con una catástrofe para los ingleses. Su arma más temida, la caballería pesada, ha sido completamente neutralizada y humillada. Han sufrido graves pérdidas, mientras que los escoceses apenas han tenido bajas. La confianza inglesa se ha visto sacudida hasta sus cimientos. Durante la noche, Eduardo II comete su error más fatal. En lugar de retirarse a un terreno más favorable, decide mover a todo su ejército a través del Bannockburn, acampando en la llanura entre el arroyo y las líneas escocesas. Al hacerlo, se atrapa a sí mismo. Con el arroyo y sus riberas empinadas a sus espaldas, ha eliminado cualquier posibilidad de maniobra o de una retirada ordenada. Al amanecer del 24 de junio, Bruce ve la posición inglesa y se da cuenta de que la victoria está a su alcance. El vasto ejército inglés está ahora comprimido en un espacio estrecho y claustrofóbico, incapaz de desplegar sus números o sus arqueros de manera efectiva. Bruce pronuncia un discurso legendario, y luego, en un movimiento de audacia suprema, ordena a todo su ejército que avance. No es una carga, sino un avance implacable y disciplinado. Los 3 grandes Schiltrons escoceses comienzan a moverse al unísono, como un glaciar de acero viviente, una pared de picas que avanza para aplastar al ejército más poderoso de Europa. Es el momento del todo o nada. La visión de los Schiltrons avanzando es aterradora. La infantería y la caballería inglesa, apiñadas y sin espacio para formar líneas de batalla adecuadas, observan con horror cómo la pared de lanzas se acerca. Cuando los escoceses chocan contra las líneas inglesas, la batalla se convierte en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Los caballeros ingleses no tienen espacio para cargar, y los arqueros no pueden disparar sin alcanzar a sus propios hombres. La superioridad numérica de Eduardo se ha convertido en una debilidad fatal, ya que sus hombres en la retaguardia empujan a los de la vanguardia hacia el bosque de picas escocesas, aplastándolos hasta la muerte. La lucha es una carnicería salvaje y claustrofóbica. Los Schiltrons escoceses, como una picadora de carne, avanzan lentamente, empujando al ejército inglés hacia el Bannockburn. El lema de los escoceses resuena en el campo de batalla: «Prensa, prensa, prensa». La línea inglesa, incapaz de maniobrar o retirarse, comienza a doblarse y luego a romperse bajo la presión implacable. La moral, ya dañada el día anterior, se desintegra. Los soldados ingleses, luchando por sus vidas en un espacio reducido, comienzan a retroceder, tropezando con sus propios compañeros en su desesperado intento de escapar de la muerte que avanza. Es en este momento crítico cuando ocurre el golpe final. Desde una colina cercana, los Smafolk, los seguidores del campamento escocés, cocineros, sirvientes, mujeres y ancianos,
que habían estado observando la batalla, ven que el ejército inglés está a punto de colapsar. En un arrebato de fervor patriótico, agarran estandartes improvisados, herramientas y cualquier cosa que pueda parecer un arma y cargan colina abajo, gritando y aullando como un nuevo ejército. Para el desmoralizado y exhausto ejército inglés, esta visión es la gota que colma el vaso. Creen que se trata de refuerzos escoceses frescos que llegan para aniquilarlos. El pánico se convierte en un terror absoluto. La disciplina inglesa se evapora por completo. Al ver que la batalla está perdida, los guardaespaldas del rey Eduardo II lo agarran y lo arrastran fuera del campo, huyendo para salvar su vida. La fuga del rey es la señal para el colapso total y definitivo. La retirada se convierte en una desbandada caótica. Miles de soldados ingleses, atrapados contra el Bannockburn, son masacrados mientras intentan cruzar. El arroyo se tiñe de rojo con la sangre de los invasores. La trampa de Robert de Bruce se ha cerrado, y el ejército más orgulloso de Europa es aniquilado. La persecución es implacable. La caballería ligera escocesa y los Highlanders persiguen a los ingleses en fuga durante 300 kilómetros, cazándolos mientras intentan escapar. La batalla se ha transformado en una masacre. Eduardo II, el rey arrogante que vino a ejecutar a una nación, ahora huye humillantemente por su vida, un fugitivo en la misma tierra que había venido a conquistar. La victoria de Bruce no es solo una victoria, es la aniquilación completa y total de la fuerza invasora. En los campos de Bannockburn, la leyenda del desvalido no solo ha triunfado, ha aplastado al gigante contra el suelo. El sol se pone sobre Bannockburn, revelando una escena de devastación apocalíptica. La escala de la derrota inglesa es catastrófica, una de las peores en la historia militar de la nación. Las estimaciones sugieren que hasta 11.000 soldados ingleses yacen muertos en el campo, en los pantanos y en las riberas del arroyo. Cientos de nobles y caballeros, la flor y nata de la aristocracia inglesa, fueron masacrados o capturados. El conde de Gloucester, el noble de más alto rango en el ejército, murió en la carga del primer día. En marcado contraste, las bajas escocesas fueron comparativamente leves, quizás unos pocos cientos. La proporción de pérdidas es un testimonio brutal de la brillantez táctica de Bruce y del desastre absoluto que fue el liderazgo de Eduardo. El destino del comandante derrotado sella la humillación de Inglaterra. El rey Eduardo II no se detiene en su huida. Es perseguido implacablemente durante días por los jinetes escoceses, un monarca huyendo como un ladrón común a través del reino que despreciaba. Finalmente logra llegar a la seguridad del castillo de Dunbar y escapar por mar. Regresa a Inglaterra no como un conquistador victorioso, sino como un rey quebrantado. Su autoridad y prestigio personal quedan completamente destruidos. La derrota en Bannockburn lo perseguirá por el resto de su reinado, debilitando fatalmente su posición y contribuyendo finalmente a su deposición y horrible muerte años después. El rescaldo inmediato de la batalla transforma a Escocia. La tierra, que durante años había sido un campo de batalla devastado, ahora está libre de ejércitos invasores. El mito de la invencibilidad inglesa ha sido destrozado para siempre. El inmenso botín capturado del campamento inglés, incluyendo el tesoro real de Eduardo, enriquece a la nación escocesa de la noche a la mañana. Pero lo más importante es la captura de tantos nobles de alto rango. Estos hombres no solo representaban el poder militar de Inglaterra, sino también una enorme fuente de riqueza. A través de sus rescates, un arma que Bruce usaría con una habilidad consumada en los años venideros para financiar la continuación de la guerra y la reconstrucción de su reino. La consecuencia política más importante y duradera de la batalla de Bannockburn fue la garantía de facto de la independencia de Escocia. Aunque la guerra con Inglaterra continuaría de forma intermitente durante 14 años más, la victoria fue tan aplastante y la derrota inglesa tan completa que nunca más pudieron afirmar su dominio sobre Escocia de la misma manera. Bannockburn destruyó la capacidad militar inglesa para ocupar el país y rompió la voluntad política de continuar una guerra de subyugación a tan gran escala. La batalla aseguró que Escocia permanecería como un reino independiente y soberano durante casi 400 años, hasta la unión de las coronas en 1603, que fue una unión de iguales,
no una conquista. Con el tiempo, Bannockburn trascendió su importancia militar para convertirse en el mito fundacional de la identidad nacional escocesa. Se convirtió en el momento definidor de la nación, la prueba tangible de que un pueblo pequeño pero determinado, luchando por su libertad, podía derrotar a un tirano opresor, sin importar cuán abrumadoras fueran las probabilidades. La batalla se incrustó en el alma escocesa, un símbolo eterno de resistencia, coraje y el triunfo del espíritu humano sobre la tiranía. Se canta en canciones, se cuenta en poemas y se conmemora como el día en que Escocia, contra todo pronóstico, se forjó a sí misma en el campo de batalla. La victoria inmortalizó a Robert the Bruce, transformándolo de un rey fugitivo y excomulgado a la figura de un salvador nacional, el más grande de los monarcas de Escocia. Su liderazgo, su genio táctico y su inquebrantable perseverancia frente a la adversidad se convirtieron en la personificación del espíritu escocés. Se convirtió en el rey guerrero que aseguró la libertad de su pueblo, una figura comparable a William Wallace, pero que, a diferencia de Wallace, tuvo éxito en su objetivo final. Su legado no es solo el de un gran general, sino el de un estadista que sentó las bases para un reino escocés estable e independiente que perduraría durante siglos. El eco de la victoria en Bannockburn resonó en los pasillos de la diplomacia europea. 6 años después de la batalla, en 1320, la nobleza escocesa, con la autoridad que les confería la victoria, redactó la Declaración de Arbroath. Este documento, una carta al Papa, es una de las declaraciones de independencia más elocuentes y famosas de la historia. Afirmaba la antigüedad y la soberanía de Escocia y declaraba que lucharían por la libertad mientras queden 100 de nosotros vivos. Esta poderosa afirmación filosófica de la nación escocesa fue la consecuencia directa de la victoria física ganada con sangre y acero en los campos de Bannockburn, traduciendo el triunfo militar en un principio político inmortal. Hay una ironía final y deliciosa en la historia de Bannockburn, un detalle que a menudo se pasa por alto, pero que revela la magnitud total de la victoria de Bruce. El tesoro real de Escocia, después de años de guerra brutal, estaba completamente agotado. La nación estaba en la bancarrota. Sin embargo, la captura de cientos de nobles y caballeros ingleses en el campo de batalla resultó ser una ganancia inesperada. Los rescates exigidos por su liberación fueron tan inmensos que, de un solo golpe, reabastecieron por completo las arcas del reino escocés. El dinero que fluía desde Inglaterra para recuperar a sus señores derrotados financió el gobierno de Bruce, pagó a su ejército y ayudó a reconstruir el país que habían venido a destruir. Así, en el giro más extraordinario del destino, el ejército que marchó hacia el norte para aplastar a Escocia y absorberla en el reino inglés, terminó financiando su futuro como una nación libre e independiente. La arrogancia de Eduardo II no solo lo llevó a una derrota militar humillante, sino que también obligó a su propia nobleza a pagar por la consolidación del mismo reino que buscaban erradicar. Bannockburn no fue solo una victoria en el campo de batalla. Fue un triunfo económico y político que aseguró que la libertad ganada con el hacha de un rey y las picas de su pueblo pudiera perdurar. Es la prueba definitiva de que a veces la historia tiene un sentido poético y brutal de la justicia.